Buenas tardes, bienvenidos a Planificación Estratégica. Una vez más, eh, ingresando en ese afán por ubicarnos en las realidades de los contextos organizacionales para poder ayudarles a que permanezcan en el tiempo, ayudarles a innovarse, a ser más competitivos, ayudarles a, incluso a reinventarse sobre las intenciones y los objetivos que tienen planteados las organizaciones para dar cumplimiento tanto a la misión como a la visión de la misma. Bien, la tarde de hoy nos ocupa sobre el conocimiento de una de las estrategias más significativas que hay sobre la planificación estratégica y la que nos va a permitir, de una u otra manera, conocer la situación actual de las organizaciones partiendo de algunos aspectos relevantes que trae consigo el análisis FODA. Y para entrar en lo que es el análisis FODA como tal, tenemos que interpretar primero qué es o qué define un análisis FODA. Y sabemos que es una herramienta clave de la planificación estratégica que permite a las organizaciones evaluar su situación interna y externa para diseñar estrategias efectivas. Eso fundamentalmente es el análisis FODA, que como se evidencia es una herramienta que nos ayuda a comprender esa situación actual, esa situación real que puede tener una organización, un negocio, una empresa, un proyecto incluso, indicando cuáles son los factores positivos y los factores negativos, tanto internamente como externamente. El análisis FODA es una herramienta, yo diría que esencial para la planeación estratégica y permite a las organizaciones comprender el entorno, como les decía, interno y externo. ¿Sí? Si analizamos lo que su propio concepto dice, damos cuenta de que se trata de cuatro factores o cuatro aspectos bien importantes que son dignos de análisis cuando nosotros queremos reconocer o saber qué es lo que pasa con una empresa, con una entidad, con una organización. Se trata de los factores internos que apuntan a las fortalezas que tiene la organización, pero que también nos habla de las debilidades y de aquellos factores que son externos y sobre los cuales no tenemos ningún escenario en el que nosotros podamos actuar para definirlos, que son básicamente las oportunidades y las amenazas. La diferencia es que sobre los aspectos internos, en la organización tenemos la posibilidad de actuar, mientras que sobre los otros, los aspectos externos, no tenemos posibilidad de actuar. ¿Sí? Son ajenos a nuestra voluntad. Pero, sin duda alguna, cada uno de estos aspectos orienta lo positivo, lo negativo, lo interesante que puede existir en el contexto de las organizaciones. Vamos a ver entonces, por ejemplo, cuando hablo de fortalezas, hablo de aspectos internos, hablo de aspectos positivos, que sin duda alguna la organización controla y que le dan una ventaja respecto a otras organizaciones o a otros negocios o a otros proyectos. A eso se le llaman ventajas competitivas. Cuando hablo de las debilidades, se trata de otro aspecto que también es interno, pero que lamentablemente es un aspecto negativo. Y se trata de limitaciones que afectan el desempeño de la organización. Cuando hago mención a las oportunidades,
Pues hablo de factores externos, hablo de factores favorables, que la organización pues, puede aprovechar, mientras que las amenazas son factores también internos que pueden perjudicar el logro de los objetivos que tiene planteada la organización. El análisis FODA, como podemos ver, es una herramienta estratégica que nos va a permitir evaluar la posición competitiva de una organización y su importancia radica en estos aspectos que aparecen acá. Dice que nos habla como un aspecto de importancia, es el diagnóstico integral que nos permite hacer la toma de decisiones informada, la mejora continua y la competitividad, la planificación estratégica, la simplicidad y visualización efectiva, facilita la alineación de la planificación con la visión, la misión y los valores, permite anticipar y responder proactivamente a los cambios del entorno, ayuda a generar diversas alternativas estratégicas combinando factores internos y externos y es aplicable a cualquier tipo de tamaño de organización. Ahora bien, cuando yo hablo de un diagnóstico integral, ese diagnóstico es el que me va a permitir identificar cuáles son las fortalezas internas. Por ejemplo, aquí hablo, por decir algo, de recursos, hablo de capacidades, hablo de ventajas competitivas, ¿sí? O si hablo, por ejemplo, en lugar de fortalezas, hablo de debilidades, son son aquellos aspectos que requieren ser mejorados, mientras que las oportunidades y las amenazas, pues como lo dije anteriormente, se trata de los factores externos, ¿sí? Y unos son positivos y otros son negativos. Ahora, ¿qué sucede? Aquí, en esa integralidad o ese diagnóstico integral, me habla o me dice o me ubica, mejor dicho, en el contexto de todo lo que yo puedo observar a través de esas cuatro ventanas que me van a permitir observar lo que les venía diciendo, fortalezas, debilidades, amenazas, oportunidades. Y que a través de ese enfoque dual, yo puedo tener una visión general, una visión holística del negocio y del entorno. Y a partir de ello puedo empezar a generar una serie de acciones, una serie de estrategias que me van a permitir o salir de las dificultades o plantearme nuevas posibilidades o sencillamente reinventarme o, desistir, ¿por qué no? También desistir de algo que sencillamente pues no me va a llevar a nada. Entonces, el diagnóstico es tan completo y tan complejo que me va a permitir tomar decisiones sobre el futuro de la organización. Aquí hablamos de que otra de las importancias es la toma de decisiones informadas. Y en este punto, entonces, se hace mención, es que cuando se hace la valoración, ¿sí? Se proporcionan datos estructurados para formular estrategias alineadas con la realidad organizacional. Por ejemplo, si se combinan fortalezas con oportunidades, se permiten diseñar planes ofensivos, mientras que se abordan debilidades frente a amenazas, pues entonces la formulación de las estrategias van a ser defensivas. Todo ello tiene que ver con la toma de decisiones, o sea, qué tipo de decisión voy a hacer. ¿Sí? Y lo hago sobre la base de lo que tengo o del diagnóstico integral que yo he hecho y de la confrontación de los factores. ¿Sí? Cuando hablo de la mejora continua y de la competitividad, entonces es que al detectar áreas de mejora interna, como por decir algo, procesos ineficientes y desafíos externos, por ejemplo, nuevos competidores, las empresas, las instituciones pueden optimizar operaciones, capitalizar ventajas
inclusive yo diría que anticipar riesgos. ¿Sí? Con respecto a la planificación estratégica, esta es esencial para proyectos nuevos, para proyectos de expansión, para proyectos de reinvención. ¿Por qué? Porque pues, nos permite evaluar la viabilidad de nuevas iniciativas, reducir la tasa de fracaso, prevenir los obstáculos, ¿sí? De eso se trata la planificación estratégica. Cuando hablo de simplicidad y visualización efectiva es porque este análisis FODA, ¿sí? Que es finalmente un análisis tan completo, tan integral, pues me va a permitir organizar información compleja en matrices accesibles. Y eso pues facilita, en primera parte, el conocimiento sobre la realidad, pero en segundo lugar, la comunicación entre los equipos de trabajo, entre las partes interesadas, agiliza la identificación de prioridades, la asignación de recursos, y de eso se trata la visualización efectiva. Facilita la alineación de la planificación estratégica con la visión, la misión y los valores. Y esto no es más que asegura la coherencia y el enfoque, ¿sí? ¿Hacia dónde tenemos que planificar si no es hacia el cumplimiento o el logro, a la concreción de la misión que tiene planteada la empresa, de la visión y de los valores que la definen? Entonces, por eso se habla de alineación entre lo que se quiere planificar con esos aspectos fundamentales de la planificación estratégica. Permite anticipar y responder proactivamente a cambios del entorno. Y eso no es más que la optimización y la asignación de recursos para la gestión efectiva. Permite anticipar y responder proactivamente a los cambios del entorno. Okay. Ayuda a generar diversas alternativas estratégicas combinando los factores internos y externos. Y esto se trata de la combinación de la oportunidad con la fortaleza o de la oportunidad con la debilidad. O sea, me va dando luces, ¿sí? Que me van a permitir listar las oportunidades claves, que me va a permitir identificar las amenazas externas, que me va a permitir reconocer las debilidades, que me va a permitir identificar y enumerar todas esas fortalezas internas significativas. Este análisis o analizar las relaciones entre estos factores, pues nos conduce al diseño de las estrategias que aprovechen cada una de las fortalezas y las oportunidades y minimicen las debilidades y las amenazas. Hacia allá es que apunta el análisis FODA en la planificación estratégica. ¿Tiene pasos específicos? Sí, claro que sí, tiene pasos específicos que me van a permitir realizar un análisis pleno, ¿sí? Hablamos de definir claramente los objetivos del análisis. Antes de comenzar, es fundamental establecer qué se va a analizar, ¿sí? Por eso es que tengo que definir claramente los objetivos del análisis. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿El cuándo? ¿El cómo? ¿Bajo qué aspectos? ¿Bajo qué circunstancias? ¿Cuáles son los motivos por los cuales yo voy a hacer el análisis? ¿Sí? Hay que formar un equipo de trabajo multidisciplinario. Esto es que yo tengo que reunir las personas adecuadas para analizar las diferentes áreas, los diferentes niveles de la organización, personas que conozcan bien las operaciones del entorno, que dominen, ¿sí?
la visión, la misión completa y detallada de, de qué es lo que nosotros tenemos como organización, de qué contamos, cuál es nuestra fortaleza, pero que también sea capaz de decirme dónde están esas debilidades, dónde están esas oportunidades, dónde están esas amenazas de las que yo tengo que dar cuenta para poder hacer un análisis coherente con los objetivos del análisis. ¿Sí? Hay que realizar análisis interno y análisis externo, y esto es más de lo mismo, ¿sí? O sea, reviso el interior y reviso qué está pasando allá afuera que me pueda beneficiar o que me esté amenazando. Organizar la información en una matriz FODA no es más que diseñar una matriz de este tipo. Normalmente se hace en un rectángulo que se divide en partes, ¿sí? Y cuyo cruce entre una debilidad y una oportunidad, o una debilidad y una amenaza, pues me permita construir o generar una estrategia basada en ese análisis y basada en el análisis, y que me permita claramente alcanzar el objetivo que tengo planteado. ¿Sí? Y por último, luego de la realización, la implementación y el seguimiento que tiene que tener. Porque tenemos que saber definitivamente pues hacia dónde apunta lo que nosotros hemos analizado, y hacia dónde apunta, mejor aún, hacia dónde o dónde, no hacia dónde, sino dónde está la respuesta que nosotros hemos emitido a través de la estrategia, si está funcionando, si no está funcionando, si tengo que, no voy a decir que retroceder, pero sí analizar nuevamente la eficacia de la estrategia, la eficiencia de la estrategia. Entonces, de eso se trata este último paso, que es el de implementar y dar seguimiento. La alineación del análisis FODA con la visión y la misión empresarial. Eh, este aspecto, nos habla eh, de definir claramente la visión, la misión y los valores. Antes de realizar la FODA, ¿sí? O de hacer ese análisis, es fundamental tener establecido y comunicado estos tres aspectos que están allí. ¿Por qué? Porque me van a hablar del aspecto futuro deseado, del propósito futuro deseado o del estado futuro deseado. Me van a hablar del propósito actual de la organización y me va a decir sobre qué valores tengo yo que trabajar y proyectarme en el futuro. Si yo no tengo claro eso, y esos tres aspectos me lo da la planificación estratégica, ¿sí? Incluyendo los objetivos de la organización, yo no puedo alinear un análisis con la visión y la misión empresarial. Entonces aquí se trata de establecer, primero que todo, esos aspectos que son estratégicos en la organización, para posteriormente yo poder alinear el análisis con cada uno de ellos y poder dar respuesta a lo que pretende el análisis. Después hay que realizar el análisis en función de la misión y de la visión. Al identificar fortalezas y debilidades, las oportunidades y la amenaza, se debe considerar cómo cada factor afecta la capacidad de la organización para cumplir su misión y avanzar hacia su futuro. ¿Sí? O sea, no en vano se define la visión, la misión y los valores, sino que eso se define porque yo necesito tener claro, cada vez que me planteo analizar mi organización, si cada uno de los aspectos que la componen, fortalezas, debilidades, amenazas, oportunidades, apuntan o al cumplimiento de la misión, o al deterioro o al fracaso de la visión que yo tengo, o no son coherentes con los valores que la organización profesa. Entonces,
Una vez que yo tengo definido eso, yo tengo que realizar el análisis FODA en función de esos aspectos. Después tengo relacionar los factores de la FODA con los objetivos estratégicos derivados de la visión y la misión. Y aquí entonces se trata de la descomposición de la misión y de la visión en objetivos para la organización. Y allí es donde yo tengo que relacionar esa FODA con los objetivos estratégicos derivados de la visión y de la misión. Se trata de traducir esa visión y esa misión en los objetivos concretos, evaluar cómo esas fortalezas y cómo esas oportunidades pueden aprovecharse para alcanzarlos y cómo las debilidades y las amenazas deben gestionarse para no obstaculizar esos objetivos. Por consiguiente, paso a diseñar las estrategias coherentes con la identidad organizacional. Estas estrategias, resultantes, por supuesto, de ese análisis FODA, deben estar alineados también con la visión, con la misión, asegurando que las acciones propuestas contribuyan al propósito fundamental de la empresa. ¿Esto qué nos va a permitir? Garantizar que las decisiones sean consistentes y en definitiva o finalmente se refuercen la cultura y los valores organizacionales. Por último, tenemos la comunicación y la revisión constante de la alineación, ¿sí? Y esto no es más que mantener la visión, la misión y los resultados de la FODA visibles para todos los miembros de la organización y revisar periódicamente esta alineación para adaptarse a los cambios internos y externos, asegurando que la empresa, que la institución, que la entidad siga en el rumbo deseado. De eso se trata la alineación del análisis FODA con la visión y la misión empresarial. Y yo creo que de allí, pues parte cualquier tipo de análisis que yo pueda hacer sobre una organización. ¿Por qué? Porque, pues, lo que nosotros tenemos que analizar, ¿sí?, por norma, es que el objeto de la organización se cumpla. ¿Y dónde está plasmado el objeto de la organización? En la misión de la misma, en los objetivos que se derivan de esa misión. Y una vez que yo tengo la misión, la intención es proyectarme en el tiempo. Y eso lo hago a través de la visión. Y para ello yo establezco objetivos. Y sobre la base de esos objetivos, yo veo yo analizo si se está haciendo o si estoy atravesando por una dificultad o por una oportunidad, pues entonces es el conocimiento el conocimiento sobre la organización en el interior y el conocimiento de lo que rodea a la organización, lo que me va a permitir, es lo que me va a permitir proyectarme con la intención que yo tengo, ¿sí?, de misión y de visión. Bien, alinear el análisis FODA con la visión, entonces, y la misión implica usar estos últimos como marco guía para identificar y evaluar factores internos y externos y diseñar estrategias que permitan el impulso de los propósitos de la dirección de la organización, que garanticen definitivamente, como fin último, la coherencia, el compromiso, la efectividad en la planificación estratégica. Existen muchísimas herramientas digitales que pueden ayudar a la realización de este análisis FODA. Existen herramientas que ofrecen funciones de colaboración, que ofrecen funciones de diagramación visual, ¿no? Que existen plantillas personalizadas incluso, en algunos casos que permiten integrar la inteligencia artificial y esto para optimizar ese proceso de análisis.
por nombrar algunas, está, por ejemplo, el QuickUp, está el LucidChart, el LucidSpark, está el Hydromax, está el SmartDraw, está Gifly, está Grapholine. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacen todas estas herramientas? Pues esto es lo que nos ayudan es como a la presentación, a la visualización, a la diagramación, para priorizar el análisis de forma colaborativa. Hay pizarras virtuales. Hay, por ejemplo, hay la oportunidad de hacer análisis colaborativos, de gestionar eficazmente proyectos estratégicos. Hay muchísimas herramientas que facilitan el análisis, ¿sí? En la actualidad podemos hacer, está el Canva también, podemos hacer uso de muchísimos de ellos que nos van o sea, no van a hacer el análisis como tal, porque eso es muy subjetivo de los analistas. Por eso es que muchas veces tenemos que apropiarnos en ese contexto del análisis, no solamente de la visión del analista, sino de la visión que aportan en el interior de la organización, algunos colaboradores, y cuando no contamos con ellos, tenemos que buscar la visión de agentes externos que nos permiten vislumbrar nuevos horizontes con respecto a situaciones que se nos pueden estar presentando. Asesores, ¿sí? Asesores de diferentes perspectivas políticas, económicas, financieras, agentes especializados, ¿sí? De todo ello tenemos que valernos para poder hacer los análisis más precisos. Si no está en el contexto de nuestra propia organización la posibilidad de hacer el análisis que se requiere para superar las situaciones, para enfrentar los desafíos, para innovarnos, para mejorar. ¿Sí? El hecho está en la oportunidad que ofrece esta estrategia de análisis que nos ofrece la FODA. Bien, muchísimas gracias por la atención, que tengan un feliz día. Les recuerdo que ante las dudas comuníquense conmigo a través de la plataforma y estaré atenta a las interrogantes que puedan tener con respecto a las situaciones que se vayan presentando mm, y que ustedes requieran de la aclaratoria por parte mía. Un placer para mí haber trabajado con ustedes. Este fue el último encuentro de esta unidad curricular. Estoy pendiente y atenta a las actividades que están por subir a la plataforma para ser evaluadas y dar respuesta a la brevedad posible. eh, la, mm, el proceso de formación que ustedes llevan acá con nosotros. Bien, un gusto haber estado la tarde de hoy con ustedes. Gracias.